Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Aisha Pérez. Mi compañera Xochitl y yo les hablaremos sobre la independencia de México. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social, resuelto con las armas que puso en fin al dominio español. La guerra por la independencia de México duró 11 años. Las etapas en las que suele ser dividido este periodo histórico son de 4. Una de ellas es la iniciación, la organización, la definición, la resistencia y la consumación. Los periodos de cada una de estas terapias se establecieron de acuerdo con la naturaleza y el alcance de los hechos ocurridos. Entre 1820 y 1821 había diversos grupos, a pesar de sus diferencias, estaban de acuerdo en que la independencia era algo bueno para la Nueva España. Entre estos grupos, los conservadores, gente de la iglesia o de la alta burocracia del virreinato, que determina que el nuevo régimen constitucional en España les quitara privilegios. Otro suceso importante para la consumación fue el Plan de Iguala. Es un documento que se logró ganar la simpatía de un numeroso grupo que querían la importancia y ofrecían beneficios prácticamente todos. Proponen que la Constitución siga vigente, mantenerlos fuera de la Iglesia y el ejército, convocar a un congreso con representantes de todas las provincias. Pone que un rey o príncipe español reinará aquí. Además, se dirige a todos los americanos, a los que otorga los mismos derechos sin importar su origen étnico. Xochitl, ¿nos puedes dar tu punto de vista sobre la independencia de México? Bueno, me gustaría agregar los cambios en la vida cotidiana, migración, epidemias, educación o más bien en general cómo se vivía en aquella época, en la época colonial, debido a la independencia, debido a la guerra de la independencia. Y hubo aspectos muy importantes. Uno de ellos fue que la mayoría de hombres que fallecieron o que se vieron obligados a tener que ir a la guerra porque pues era el deber de ellos. Muchas mujeres terminaron por quedarse solas con sus hijos y ellas tuvieron que cubrir gran parte del trabajo, que era el 30% de sus ranchos, era constituido por mujeres y fue algo muy radical para aquella época, pero pues se tenían que adaptar a las circunstancias. También hubo cambios en la economía de aquella época que tristemente el precio del maíz cayó porque muchas haciendas que sembraban trigo y otros productos con la guerra pues ya no tuvieron el mismo valor. La sobreproducción hizo que las personas cayeran y afectó a los grandes productores. Sin embargo, para la gente pobre y de la ciudad, pues estos cambios fueron algo positivos. Otras de las cosas y es que esta guerra trajo muchas enfermedades y epidemias. Un ejemplo de las epidemias pues fue posiblemente el tifo, el paludismo y otras fiebres que acabó aproximadamente con el 20% de la población en Puebla entre 1813 y 1816. También me gustaría agregar cómo era la violencia doméstica que se vivía en aquellos tiempos. Era muy normal y muy aceptable que si un hombre golpeaba a sus hijos hasta casi matarlos o los amenazaba, no era producto de algo malo, sino más bien algo aceptable que un hombre corrigiera supuestamente a su mujer y a sus hijos. Y no había ningún tipo de castigo referente a esto. La educación, pues en México era muy pobre en aquel entonces, el 90% de las personas eran analfabetas porque la única educación que se recibía era por las iglesias. Prácticamente todas las cosas eran en lugares asociados, como los barrios indígenas de Santiago, Tlatecolco y el San Juan Tenochtitlán. Se le podía pagar a los maestros de primeras letras, como así se les llamaban, para sus niños y en ocasiones a veces niñas. Y
esto daba pues algún tipo de esfuerzos para enseñar a por lo menos leer y escribir, que pues algo que no era muy común en aquella época. Y esto sería todo por el podcast de la historia de la independencia de México.